Fíjense esta situación, compas, sobre testimonios de migrantes entre 2019 y 2020, en las cuales fueron secuestrados, torturados, y que le narraron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero esos testimonios los ocultaron. ¿Y quién creen que fue? Rosario Piedra Ibarra. Compas, ¿esto qué significa? Que alguien están encubriendo a personas que probablemente tengan conexiones con el desgobierno y son los que siguen promoviendo estas situaciones. A ver, compas, esto ya trae órdenes de mucho más arriba. Puede ser desde Estados Unidos o pueden ser de grupos empresariales. Vámonos a lo grande. ¿Por qué? Se los voy a comentar lo que dice Animal Político. Secuestros masivos y extorsiones, lo mismo a manos de grupos armados que de servidores públicos, cuerpos policiales que capturan a migrantes y los entregan al crimen organizado, como lo ocurrido en Camargo, familias aterrorizadas que miran cómo sus compañeros de tránsito hacia Estados Unidos son torturados para sacar el número de teléfono de alguien que pueda pagar por ellos. Son escenas de lo que las personas migrantes han vivido en México cada día en estos 2 últimos años, en el desgobierno de López Obrador, y que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha encargado de silenciar y ocultar. A través de Manny Ureste y Alberto Pradilla mencionan lo siguiente: el asesinato de 19 migrantes ocurrió el pasado 24 de enero en Camargo, Tamaulipas. Es solo el ejemplo de una larga historia de violaciones a los derechos humanos de quienes van en ruta hacia los Estados Unidos. Pero esta violencia no es un hecho aislado. En septiembre del 2019 y febrero del año pasado, la CNDH elaboró 32 documentos con testimonios que narran torturas, amputaciones, violaciones y asesinatos de personas migrantes, en las que había mujeres, niños, niñas y adolescentes. En las agresiones estuvieron involucrados integrantes del crimen organizado, pero también funcionarios estatales y federales de la policía, según el relato de las víctimas. Los documentos a los que Animal Político tuvo acceso muestran que los testimonios fueron tomados por la comisión en 6 estaciones migratorias y estancias provisionales de detención, así como 2 albergues de la sociedad civil en el norte, centro y sur del país, y que las autoridades actuales de la comisión tienen pleno conocimiento de los casos. La propia titular de esta comisión, Rosario Piedra Ibarra, recibió por escrito el 20 de noviembre del 2019, tan solo 4 días después de asumir el cargo, copias de testimonios de agresiones a migrantes recabados entre el 24 y 26 de septiembre en Tapachula y en Arriaga y en la frontera sur de México. Es Tapachula y en Arriaga, situados en la frontera sur de México. Como lo prueba el oficio OF, diagonal TAP, diagonal 573, diagonal 2019, elaborado por la Oficina Foránea de la CNDH en Tapachula. El 4 de febrero del año pasado, Elizabeth Lara Rodríguez, la nueva directora general de la Quinta Visitaduría, recibió copia del oficio SE, diagonal DOI, diagonal 0140, diagonal 20, elaborado por la directora de organismos internacionales de la Comisión, Ángeles Corte. En el escrito que este medio obtuvo por transparencia pública, se expone que Médicos Sin Fronteras informó del secuestro de 11 jóvenes hondureños que fueron agredidos física y sexualmente en Tabasco, advirtiendo además que los métodos de tortura y violencia contra los migrantes en la zona no son aislados. El 13 de mayo del 2020, la Dirección General de la Quinta Visitaduría también recibió por escrito una nota informativa de personal de la propia CNDH, donde se advierte que en las agresiones y secuestros de migrantes en el país siguen sucediendo con los mismos niveles de violencia de hace una década, cuando la Comisión publicó entre 2009 y 2011 sendos informes especiales sobre agresiones sistemáticas a migrantes en México. A pesar de lo anterior, la Comisión ha optado por mantener oculta la información por más de un año y no dar a conocer públicamente estas violaciones. No lo ha hecho en comunicados, ni en recomendaciones, ni en un informe especial. Ni siquiera hizo mención a un solo caso de secuestros de migrantes en el primer desinforme, vamos a decirlo de esta manera, de actividades de Rosario Piedra al frente de la CNDH el pasado 20 de noviembre. Esta comisión incluso clasificó como información reservada los testimonios, alegando que transparentarlos pondría en riesgo la vida de los migrantes, a pesar de que esos testimonios son anónimos, es decir, no incluyen nombres, ni direcciones, ni ningún otro dato personal de la víctima,
salvo la nacionalidad y la fecha y el lugar donde fueron recabados los casos. Mientras que esta comisión reserva la información, el presidente López Obrador insiste que en su gestión ya no se violan derechos humanos de los migrantes. No, si también, no solamente los derechos humanos de los migrantes son violados, los derechos indígenas y los derechos a la salud. ¿Qué está pasando ahorita en los hospitales? También en el caso del COVID, ¿no? Bueno, pues López Obrador sigue permitiendo que personas que deberían de haber ido a la cárcel o debieron de renunciar, siguen ahí, ¿eh? Porque hay un acuerdo, compas. Y seguimos insistiendo, aquí hay alguien más grande que está ordenando todo esto. ¿Para qué? Para que no se desclasifique, para no mostrar lo que realmente pasa. En el lugar donde nos encerraron había cuerpos de niños y adultos regados por el piso. Esto lo relata uno de los migrantes entrevistados por la comisión en un albergue de Tijuana, Baja California. Ustedes saben quiénes andan ahí, ¿no? Saben quiénes son, saben qué grupos armados son los que están ahí, ¿verdad, compas? Nos hicieron caminar por el monte hasta una cañera y nos robaron todo, nos golpearon y nos pidieron los números de nuestros familiares. Mis sobrinos dieron el número de mi hermana, su mamá, porque estaban espantados. Empezaron a golpear fuerte a mis sobrinos para que su mamá escuchara los gritos mientras le pedían el rescate. Mi hermana terminó pagando $3,000 por nosotros, dijo otro migrante hondureño en un albergue en Tenosique, Tabasco. Me pegaban con las manos en la nuca y en las piernas con un garrote repetidamente para sacarme información. Me amarraron toda la noche y marcaban de mi teléfono a mis contactos para torturarlos y exigirles dinero para no matarme, relató un guatemalteco en un albergue de Torreón, Coahuila. Desde el pasado 7 de enero, Animal Político ha buscado hasta en 4 ocasiones a la comisión para conocer su postura. Si bien no concedió entrevista, la comisión envió el 8 de enero un resumen de 44 comunicados de prensa con diversas recomendaciones emitidas en defensa de migrantes. No obstante, fíjense nomás, ninguna de estas recomendaciones está relacionada con los casos de secuestros masivos. O sea, aquí hay algo extraño. Este mismo lunes 1 de febrero, ante la insistencia de este medio en obtener una entrevista, la CNDH envió otro escrito en el que por medio de 4 puntos defiende su labor de protección a migrantes, señalando que realiza visitas periódicas tanto a estaciones migratorias como a albergues de la sociedad civil. Y bueno, hay un archivo en PDF que lo pueden encontrar a través de Animal Político. Son todos los detalles, ¿eh? Además, apuntó que en 2020 emitió 10 recomendaciones al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos a migrantes, de derechos humanos a migrantes. Y aseguró que actualmente se encuentra realizando un análisis para evaluar las capacidades institucionales del llamado Estado mexicano para cumplir con los derechos de los migrantes, a fin de exhortar a que se fortalezcan las instituciones que deben atender a las personas migrantes, tanto a las que son víctimas de secuestro como a quienes viajan en caravanas, solicitantes de asilo, etc. Sin embargo, la CNDH tampoco explicó este último escrito del por qué no ha dado a conocer los testimonios, de secuestros masivos a los que a continuación se revela una muestra. Este es el México al que decenas de miles de migrantes se enfrentan a diario, la situación que la CNDH ha mantenido oculta. Por ejemplo, vamos a dar nada más un testimonio, compas, porque es bastante largo. Era una mujer hondureña. Esto ocurrió en Santa Catarina, Nuevo León, en octubre del 2019. Tuve que huir de mi país con 6 meses de embarazo porque el mareo con el que vivía ya tenía vendido a mi hijo cuando naciera. Bueno, cada quien. Llegando al municipio de Banega, cerca de San Luis Potosí, unos policías municipales subieron al camión donde viajaba y me quitaron el dinero. Después me entregaron a otras personas con uniforme oscuro con un mapa de México en la parte alta de la manga. Ellos me llevaron a otro lugar donde había otras 8 mujeres. Supe que era un secuestro porque nos obligaban a hablarles a nuestros familiares y a pedir dinero por nuestras vidas. Practicaban el snuff. Fíjense nomás, no voy a mencionar detalles, pues ya saben lo que estaban diciendo. Y luego había pedazos de partes, de cuerpos, y estaban haciendo cosas. Nos pegaban y nos... Esto que es un testimonio, estos son los malditos Zetas. Estos son los pinches Zetas. Y fíjense nomás, compas, ya me está dando coraje, le voy a bajar yo creo aquí porque la situación, que son testimonios desgarradores, no los voy a narrar. Si lo quieren leer, está en la página que está aquí, la CNDH. Y fíjense nomás lo que después les voy a comentar a continuación. Sí, fueron los Zetas. Fue gente de los Zetas y sigo insistiendo, porque esas características son de estos psicópatas, monstruos que deberían de ser totalmente, compas, desarticulados. Mandarlos
a la prisión más alejada de Siberia, a donde sea, porque estos son los más peligrosos que todavía siguen, sobre todo en el estado de Oaxaca. Pero bueno, vamos a darles a continuación otra situación. Ahora chéquense esto, pero antes ya mencionó la Florero, la Sánchez Florero, que debe informar la comisión qué pasó con testimonios de migrantes y por qué no hay resultados. Aunque la CNDH tiene autonomía y sus propias normativas y responsabilidades existan, ellos están obligados a rendir cuentas a la población y ser transparente como cualquier otro organismo autónomo, dijo la funcionaria. Pues lo dice nada más en palabras, pero en las acciones, ¿qué ha pasado? Ahora, ahí les va otra situación que aquí comparte Animal Político. Hay otro, ahí les va. Las amenazas por parte de la comisionada por publicación de informes sobre migrantes, pero ella sigue sin mencionar por qué actuó, o por qué no actuó, mejor dicho. Fíjense. Atendiendo a la publicación por parte del medio Animal Político de algunos testimonios recabados por personal de esta comisión en funciones de visitadores adjuntos durante 2019 y 2020, cuyo contenido se encontró bajo resguardo y responsabilidad de los mismos y ante el uso indebido, dice ella, de dicha información sensible en agravio de presuntas víctimas, así como de la reserva de esta por ley y en perjuicio de esta institución, se ha dado parte a las instancias competentes a fin de que se realicen las investigaciones respectivas, se deslineen las responsabilidades correspondientes y se apliquen las sanciones a que haya lugar, señaló en un comunicado. Pues como ustedes saben, Animal Político reveló algo que debe ser público. No estaba mostrando el nombre